¿Qué significa realmente despertar? No me refiero a abrir los ojos por la mañana, sino a ese instante en el que algo dentro de ti se abre y reconoces que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni siquiera la historia que crees ser. Ese momento, aunque breve, cambia todo, porque comienzas a ver. Y cuando ves, aunque solo sea por un instante, la vida deja de ser un sueño inconsciente. El despertar no es una experiencia extraordinaria reservada para unos pocos. Es el reconocimiento silencioso de lo que siempre ha estado aquí. El fondo inmóvil detrás del ruido. La quietud detrás de las palabras. La conciencia que observa incluso ahora, mientras escuchas mi voz. Observa por un instante. ¿Quién está escuchando? No respondas con la mente. Siente. Hay una presencia detrás de ti, silenciosa, atenta, sin forma. Eso eres tú. Eso es lo que siempre has sido. Durante gran parte de tu vida has estado identificado con la superficie, con los pensamientos que van y vienen, con los miedos, los deseos, las comparaciones, con la necesidad constante de llegar a algún lugar, de convertirte en alguien. Y sin darte cuenta, te has perdido en la forma. Te has olvidado de lo que no cambia, de lo eterno en ti. Pero el despertar es el regreso. El regreso a casa. A ese lugar interno donde no hay nada que demostrar, nada que temer, nada que alcanzar. Solo este instante. Solo la presencia viva que te habita. Cuando empiezas a despertar, algo se desmorona dentro de ti. Las estructuras mentales que sostenían tu identidad comienzan a temblar. Ya no puedes creer con tanta fuerza en las viejas historias. Ya no puedes sufrir del mismo modo por lo que antes te destruía. Y aunque el ego lo percibe como pérdida, en realidad es liberación. Te das cuenta de que todo lo que has perseguido, éxito, reconocimiento, control, no era más que una distracción. El ego siempre quiere otra cosa, algo más, algo mejor. Pero el despertar te revela una verdad simple. Ya eres completo. Nada te falta, salvo darte cuenta. El ego teme esa realización. Porque si reconoces que ya eres suficiente, su juego termina. Por eso lucha. Por eso se aferra a las quejas, al pasado, a la búsqueda interminable. Sin el drama, sin el conflicto, no sabe quién es. Y tú, has confundido esa voz con la tuya. Observa por un instante. ¿Puedes ver que hay pensamientos sucediendo, pero que tú no eres esos pensamientos? ¿Puedes ver que hay emociones moviéndose, pero que tú no eres esas emociones? Cuando puedes ver eso, incluso por un segundo, has dado un paso en el despertar. Porque el despertar no es un evento. Es una dirección. Un movimiento constante hacia lo real. La mente siempre quiere entender. Quiere definir el despertar, explicarlo, medirlo. Pero lo que eres no puede ser explicado. Solo puede ser experimentado. La mente busca una meta, un final. Pero la conciencia no tiene destino. Solo presencia. Respira. Siente el aire entrar y salir. Escucha los sonidos que te rodean. Mira cómo la mente intenta comentar cada cosa. Ahora ve lo que hay debajo del comentario. El espacio silencioso donde todo aparece. Ese espacio eres tú. Cuando comprendes esto no con la mente, sino con el ser, el mundo deja de tener el mismo peso. Las preocupaciones pierden su gravedad. Las opiniones, los juicios, los conflictos, comienzan a disolverse. No porque los rechaces, sino porque los ves. Y al verlos, ya no te arrastran. Despertar no es escapar del mundo. Es ver el mundo tal como es, sin el filtro del ego. Cuando miras sin juicio, sin la carga del pasado, todo se vuelve transparente, vivo. Un simple árbol, una nube, una persona caminando. Todo emite una presencia silenciosa que antes no podías percibir. Y entonces, descubres algo asombroso. La vida no está esperando a que llegues a ningún lugar. Ya está completa. Este momento no es un medio hacia algo más grande. Este momento es la plenitud misma. Pero la mente no puede aceptarlo. Dice, sí, pero necesito resolver esto, lograr aquello, cambiar esto otro. Y en ese instante, pierdes la conexión. Vuelves al sueño.
al sueño del tiempo, del pasado y del futuro. El despertar, por tanto, es una rendición, no hacia algo externo, sino hacia la vida misma. Es dejar de resistir lo que es. Dejar de exigir que la realidad se ajuste a tus expectativas. Y abrirte a lo que ya está aquí, en su forma pura, viva, inmutable. Cuando comprendes esto, incluso el sufrimiento cambia de color. Ya no lo ves como castigo, sino como maestro. Cada dolor, cada pérdida, cada frustración, ha venido a mostrarte algo. Que estabas dormido. Que estabas creyendo en una ilusión. Y cada vez que despiertas un poco, el dolor se disuelve. Porque ya no hay nadie resistiéndose. El despertar no te convierte en alguien mejor. No te hace más espiritual, ni más sabio, ni más importante. Simplemente te vuelve real. Te vuelve humano en el sentido más profundo. Presente, vulnerable, consciente. Y en esa presencia, el amor no se busca, surge. Ese es el verdadero milagro. Cuando la mente calla, el amor se revela. Porque siempre estuvo ahí, oculto bajo las capas de pensamiento. Y no es un amor romántico o emocional. Es la sustancia misma del ser. Una quietud amorosa que lo abarca todo. Y entonces entiendes. El despertar no es algo que logras. Es lo que sucede cuando dejas de interferir. Cuando dejas de ser el hacedor. Cuando simplemente permites que la vida sea. Siente por un instante ese permiso. No tienes que arreglar nada. No tienes que convertirte en nadie. Solo estar aquí. Sintiendo la respiración. Sintiendo la vida moverse dentro de ti. Eso es despertar. Eso es lo que siempre has estado buscando. Quizás te has preguntado, ¿por qué el despertar debería ser mi prioridad? ¿Por qué no buscar antes seguridad, amor, éxito, propósito? La mente siempre quiere un orden. Quiere poner lo espiritual al final de la lista, como un lujo que podrás permitirte cuando todo esté en su lugar. Pero observa, ¿cuándo ha estado todo realmente en su lugar? Siempre hay algo que falta, algo que se mueve, algo que duele. La vida en el plano de la forma nunca es perfecta, porque su naturaleza es cambiar. Nada permanece. Y sin embargo, dentro de ti hay algo que no cambia. Una quietud que ha estado presente en cada etapa de tu vida. En cada alegría, en cada pérdida. Despertar significa reconocer esa quietud como tu verdadero hogar. Todo lo demás, todo lo que has perseguido, es temporal. Y lo temporal no puede darte paz duradera. Solo lo eterno puede hacerlo. Solo lo que no nace ni muere puede llenar ese vacío que sientes. Quizás ya lo has notado. Logras algo, te sientes bien por un momento. Y luego, la mente quiere más. Ese más es la señal de que aún estás dormido. Porque el ego se alimenta del movimiento, de la carencia, del deseo de llegar. Si despertaras por completo, su juego terminaría. Por eso, el despertar es tu máxima prioridad. Porque sin él, todo lo que haces surge desde la inconsciencia. Y la inconsciencia crea sufrimiento. El sufrimiento personal, el sufrimiento colectivo. La violencia, la ambición sin sentido, la comparación constante. Todo nace de la inconsciencia. El mundo no necesita más personas exitosas. Necesita más personas despiertas. Personas que actúen desde la presencia, no desde la reacción. Personas que puedan mirar a otro ser humano y verlo realmente, sin el filtro del miedo o del juicio. El despertar es el fin del conflicto interno. Y cuando no hay conflicto dentro, tampoco lo proyectas fuera. No es que el mundo cambie mágicamente. Es que tu manera de verlo cambia por completo. El afuera deja de tener poder sobre ti. Ya no eres una hoja movida por el viento del pensamiento. Eres el cielo inmóvil detrás de todo movimiento. Mira la mente. Observa cómo quiere entender todo esto. Cómo trata de convertirlo en una idea. Pero la verdad no está en las ideas. Está en la experiencia directa del ahora. Cierra los ojos un instante y siente. Siente el simple hecho de estar vivo. Esa sensación de ser. Eso es el despertar comenzando.
No necesitas alcanzar ningún estado especial. No necesitas retirarte del mundo, ni convertirte en un monje o en un maestro. Lo único que necesitas es honestidad. La disposición a ver dónde sigues dormido. A reconocer cada vez que tu mente te arrastra. Esa sola observación ya es una forma de despertar. Cada vez que eliges estar presente, incluso por un segundo, rompes la hipnosis del ego. Cada respiración consciente es un recordatorio de lo que eres. Y cuanto más lo haces, más se debilita el impulso de volver al sueño. La inconsciencia es un hábito. La presencia también puede serlo. Solo requiere atención. Nada más. Pero la mente dirá, es difícil, no puedo, necesito más tiempo. Mírala. Esa voz es el mismo sueño hablando. Tú no eres esa voz. Tú eres quien la oye. Cada vez que reconoces eso, te acercas un poco más al centro. Y ese centro es lo que el mundo ha olvidado. Vivimos rodeados de ruido, de información, de urgencia. Todos corren hacia algún lugar, pero pocos se detienen a preguntar, ¿a dónde voy realmente? ¿Y quién soy cuando no estoy yendo a ninguna parte? Despertar es detenerse, es dejar de correr hacia el futuro, y mirar con profundidad este instante, porque este instante es lo único que existe, y sin embargo, pasamos la vida huyendo de él. Cuando ves eso, algo se ablanda dentro de ti. La lucha se detiene. Ya no tienes que probar nada. Ya no necesitas demostrar que eres suficiente. Porque la conciencia no necesita validación. Solo necesita ser reconocida. Siente ahora ese reconocimiento. No en la mente, sino en el cuerpo. Siente cómo se expande tu pecho. Cuando simplemente dices interiormente, estoy aquí. No como un pensamiento, sino como una verdad vivida. Eso es el despertar en acción. La mente quiere hacer del despertar un objetivo. Dice, algún día llegaré ahí. Pero el despertar no tiene futuro. O estás despierto ahora, o estás dormido ahora. No hay otra opción. Por eso es tu máxima prioridad. Porque todo lo demás depende de esto. Si no estás despierto, todo lo que haces está teñido por la inconsciencia. Incluso tus actos de bondad, si surgen desde la identificación con el ego, terminan generando conflicto. Pero cuando actúas desde la presencia, cada gesto, cada palabra, cada mirada, se convierte en una expresión del ser. No necesitas grandes discursos espirituales. Solo atención. Una atención tan pura que disuelva la ilusión del yo. Y entonces, todo lo que haces se vuelve sagrado. Cocinar, caminar, respirar, escuchar a alguien. Todo se llena de sentido. Porque lo haces desde la totalidad. Mira a tu alrededor. Todo está vivo. Cada sonido, cada sombra, cada forma. Vibra con la misma conciencia que tú. Y sin embargo, la mente se para. Dice, yo y el otro, aquí y allá, mío y tuyo. Pero la verdad es una sola. La separación es la raíz del sufrimiento. Despertar es ver que nunca hubo separación. Que lo que llamas yo es una forma temporal de la totalidad. Como una ola que olvida que es el océano. Pero incluso mientras se olvida, sigue siendo agua. Nunca dejó de ser el mar. Así eres tú. Incluso en tu inconsciencia. Sigues siendo conciencia. Nada puede cambiar eso. Solo puedes olvidarlo por un tiempo. Pero el despertar es recordar. Recordar lo que nunca se perdió. Cuando ves esto, una profunda compasión surge. Porque entiendes que todos los seres humanos están luchando en diferentes formas del mismo sueño. El sueño del yo. Y entonces, en lugar de juzgar, comienzas a comprender. Ya no ves enemigos. Solo conciencia dormida en distintas etapas del despertar. Esa comprensión es libertad. Ya no necesitas ganar, ni tener razón, ni imponerte. Solo ser. Y en ese ser, la vida fluye sin esfuerzo.
No porque hayas aprendido una técnica, sino porque has dejado de interferir. El despertar no añade nada a ti. Te quita lo falso. Desnuda lo que eres. Y lo que queda es silencio, presencia, amor. Muchos creen que el despertar es algo que ocurre lejos del mundo, en la cima de una montaña o en el silencio de un templo. Pero el verdadero despertar sucede aquí, en medio de la vida ordinaria. Sucede mientras hablas con tu pareja, mientras conduces por una calle llena de tráfico, mientras esperas en una fila o cocinas la cena. Sucede cuando recuerdas que estás respirando. Cuando recuerdas que estás vivo. El despertar no es un escape, es una integración. Es traer la conciencia a cada momento, sin importar su forma. Porque cada momento, incluso el más insignificante, es una puerta. Una puerta hacia lo eterno. Mira tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces actúas en piloto automático? ¿Cuántas veces respondes sin estar realmente ahí? Una palabra, una mirada, un gesto. Todo surge desde la memoria, desde la reactividad, desde el pasado. Y mientras tanto, el ahora pasa inadvertido. Pero el ahora es la única realidad. Es el suelo firme bajo tus pies. Todo lo demás son pensamientos sobre la vida, no la vida misma. Y el despertar es regresar a lo real. A lo que no puede ser pensado, solo vivido. Cuando comiences a llevar conciencia a tus actos más simples, algo profundo se transforma. Ya no estás lavando los platos, estás sintiendo el agua, el sonido del vidrio, la temperatura, el olor del jabón. Estás completamente presente. Y en esa presencia no hay ego. Solo la vida experimentándose a sí misma. Este es el secreto del despertar. No está en lo extraordinario, sino en lo absolutamente ordinario. La mente siempre busca lo grandioso, lo espiritual, lo trascendente. Pero la conciencia se encuentra en lo sencillo. En lo que siempre estuvo ahí, esperando a ser visto. Si observas con atención, verás que el ego se alimenta del tiempo. Vive del pasado y del futuro. Del recuerdo y de la anticipación. Nunca puede existir en el ahora. Por eso, cuando estás completamente presente, el ego se desvanece. No muere en el sentido de desaparecer para siempre. Pero pierde su poder sobre ti. Ya no te domina. Cada vez que sientes impaciencia, enojo, ansiedad, estás recibiendo una invitación a despertar. Una oportunidad para mirar. No rechaces esas emociones. Obsérvalas con quietud. No intentes cambiarlas, ni explicarlas. Solo obsérvalas. Siente la energía en el cuerpo. La tensión en el pecho, la presión en el estómago, el calor en el rostro. Permanece presente con ello. Sin palabras. Sin juicio. Y verás algo extraordinario. La emoción comienza a disolverse. Porque lo que la sostenía era la inconsciencia. La emoción no es el problema. El problema es el yo que se aferra a ella. Cuando quitas ese yo, lo que queda es pura energía. Y la energía, cuando se ve con conciencia, se transforma en paz. Esto es despertar en la vida diaria. No un momento místico, sino una atención silenciosa, que penetra cada experiencia humana. Incluso el dolor. Especialmente el dolor. El dolor es uno de los grandes portales hacia la conciencia. No porque debas buscarlo, sino porque cuando llega, derriba las estructuras del ego. Te deja sin defensas. Y cuando ya no puedes aferrarte, algo más grande se abre. El corazón se vuelve más tierno, más real, más vivo. Y en esa vulnerabilidad, la conciencia brilla con más fuerza. El despertar no es un camino cómodo. Destruye todo lo que creías ser. Pero lo que se revela a cambio no tiene precio. Paz, claridad, libertad. No libertad para hacer lo que quieras, sino libertad de lo que no eres. Mira los pensamientos. Siente cómo surgen por sí mismos. No los eliges. Simplemente aparecen, como las olas en el mar. Y tú, por costumbre, te montas en cada ola. Te identificas con cada pensamiento. Yo pienso, yo creo, yo sufro. Pero observa, los pensamientos van y vienen.
Y tú sigues aquí. ¿No es eso una prueba de que no eres ellos? Imagina por un momento que puedes mirar tus pensamientos. Como nubes que cruzan el cielo. Algunos son oscuros, otros ligeros. Pero el cielo no cambia. El cielo nunca se contamina por las nubes. Tú eres ese cielo. Tu verdadera naturaleza no se ve afectada por el contenido de tu mente. Cuando descubres eso, la vida entera se vuelve más ligera. Ya no necesitas controlar todo. No necesitas tener siempre la razón. No necesitas defender una identidad. Eres libre de ser. Libre de equivocarte, de aprender, de fluir. Y en esa libertad surge la verdadera inteligencia. Porque la inteligencia no proviene del pensamiento. Proviene del silencio detrás del pensamiento. De esa quietud que observa todo sin reaccionar. Cuando actúas desde ahí, tus acciones son simples, eficaces y llenas de vida. No surgen del miedo ni del deseo, sino de la sabiduría del momento presente. Muchos me preguntan, ¿cómo puedo mantenerme despierto? Y la respuesta es, no puedes. Nadie puede mantenerse despierto. Esa misma idea proviene del ego. El ego quiere apropiarse incluso del despertar, convertirlo en un logro, en una meta personal. Pero el despertar no le pertenece a nadie. Es la conciencia reconociéndose a sí misma. Por eso, no intentes sostenerlo. Solo sé consciente cuando te das cuenta de que has vuelto a dormir. Y en ese instante de darte cuenta, ya estás despierto otra vez. Así de simple. No hay fracaso en el despertar. Solo olvido y recuerdo. Sueño y lucidez. Y ambos forman parte de la danza del ser. Cuando entiendes esto, te vuelves paciente contigo mismo. Ya no te juzgas por distraerte, por enojarte, por tener miedo. Solo lo ves. Y en ese ver, la inconsciencia pierde fuerza. La mente ya no es enemiga. Se convierte en una herramienta al servicio de la conciencia. Esto es madurez espiritual. No escapar de la mente, sino verla claramente. No negar las emociones, sino permitirlas en el espacio del ser. No rechazar la forma, sino habitarla plenamente. Y desde ahí, todo lo que haces se convierte en meditación. Si estás escuchando esto, ya ha comenzado en ti el movimiento del despertar. Tal vez aún sea sutil, como una semilla que apenas rompe la tierra. Pero esa semilla tiene dentro toda la fuerza del universo. Solo necesita luz, silencio y atención. Y crecerá. Porque el despertar no es una posibilidad. Es tu destino. Hay una etapa en el camino del despertar que muchos no reconocen. Es silenciosa, casi invisible, y sin embargo puede convertirse en una gran trampa. Ocurre cuando el ego adopta el disfraz de lo espiritual. Cuando el mismo mecanismo que antes buscaba éxito o reconocimiento, ahora busca iluminación, pureza, vibrar alto, trascender. El ego no tiene problema en cambiar de forma. Puede soltar la codicia material para adoptar la codicia espiritual. Puede dejar el deseo de poseer cosas, para desear experiencias místicas. Puede dejar de competir por estatus social, para competir por niveles de conciencia. Y aunque el lenguaje cambie, la raíz es la misma. La búsqueda de identidad. Mientras exista un yo que quiere ser más iluminado, sigue habiendo sueño. Porque el verdadero despertar no tiene buscador. Ocurre cuando la búsqueda se detiene. Cuando ves que el que busca no es más que un pensamiento. Mira dentro de ti. ¿Hay en tu interior un sentido de yo que quiere llegar a algún lugar? ¿Un yo que quiere entender, sanar, mejorar, alcanzar? Si lo hay, obsérvalo con amabilidad. No lo rechaces. Solo reconócelo. Esa observación ya es conciencia. Y la conciencia es lo que disuelve la ilusión. El ego espiritual puede ser más sutil que cualquier otro. Se alimenta de conceptos elevados, de frases bellas, de prácticas, de rituales. Pero lo hace con un propósito inconsciente. Reforzar la identidad. Convertirse en alguien espiritual. He visto a muchos buscadores perderse ahí. Conocen todos los libros. Repiten todas las enseñanzas. Hablan del ego,
del presente, del amor incondicional. Pero en su interior siguen buscando validación. Siguen comparándose. Siguen necesitando tener razón. Siguen dormidos, pero ahora dentro de un sueño más luminoso. Y no hay nada malo en eso. Es parte del proceso. El ego espiritual también puede ser una etapa del despertar. Porque tarde o temprano, el alma se cansa incluso de eso. Y entonces, el buscador se rinde. Y en esa rendición, el silencio florece. El silencio no se puede fingir. No es una práctica, ni una técnica. Es lo que queda cuando la mente se agota de buscar. Cuando te das cuenta de que ningún pensamiento, por más sabio que sea, puede tocar la realidad viva de la hora. Hay una gran humildad en este reconocimiento. Dejas de querer ser especial. Dejas de necesitar que los demás te vean como despierto. Porque el despertar no tiene testigos. Sucede en la intimidad del ser. Y nadie puede darte un título por ello. Ni siquiera tú mismo. El ego busca siempre algo que lo confirme. Quiere experiencias para decir, ah, esto es. Pero el despertar no es una experiencia. Toda experiencia tiene un inicio y un final. Lo que eres no tiene ni uno ni otro. Por eso no puede ser experimentado como algo externo. Solo reconocido. El verdadero despertar no produce euforia. No hay fuegos artificiales. Ni ángeles cantando. A veces, incluso, parece decepcionante para la mente. Porque esperaba un gran acontecimiento. Un instante glorioso que lo cambiara todo. Pero lo que ocurre es más simple, más sutil, más real. La mente pierde su dominio. Y lo que queda es quietud. Una quietud tan profunda que el mundo entero parece nuevo. Y desde esa quietud, todo se vuelve claro. Ya no necesitas respuestas, porque ya no hay preguntas. Ya no necesitas certeza, porque el presente lo contiene todo. El silencio se convierte en tu maestro. Un maestro que no usa palabras, pero cuya enseñanza resuena en cada respiración. No confundas el silencio con pasividad. El silencio no es apatía. Es plenitud. Es acción desde el ser. No desde el impulso del pensamiento. Cuando actúas desde ese lugar, no hay esfuerzo. No hay resistencia. Solo flujo. El ego espiritual busca controlar su energía. Manifestar su realidad. Vibrar más alto. La conciencia simplemente observa. Y permite que la vida se exprese. El ego quiere lograr. La conciencia deja suceder. En el fondo, todo lo que el ego teme perder, ya no le pertenece. Y todo lo que busca ganar, no lo hará más completo. Porque ya eres completo. Y mientras no reconozcas eso, seguirás buscando lo que ya tienes. Mira profundamente dentro de ti. ¿Puedes ver que no falta nada? Que en este instante, incluso con tus pensamientos, tus emociones, tus dudas, la vida está completa. No falta una sola pieza. Esa realización es el comienzo del fin del ego. El ego no desaparece gritando. Desaparece en el silencio. Desaparece cuando ya no lo alimentas con tu atención. Cuando ya no crees en cada historia que cuenta. Y lo que queda es presencia pura. Sin nombre, sin historia, sin esfuerzo. Muchos sienten miedo al oír esto. Dicen, si dejo ir el ego, ¿qué quedará de mí? La respuesta es, todo lo real. Lo que eres más allá del pensamiento. El amor, la paz, la inteligencia viva del universo. Nada se pierde, excepto la ilusión. El despertar no destruye tu personalidad. Solo disuelve la identificación con ella. Sigues siendo humano. Sigues sintiendo, riendo, equivocándote. Pero ya no te defines por ello. Eres libre incluso en medio del error. Eres consciente incluso en medio del caos. Y esa es la verdadera maestría. Permanecer en paz en medio del movimiento. Ser el espacio donde todo ocurre. Sin necesidad de controlar el resultado. En ese estado, la vida se convierte en tu práctica. Cada relación, cada conversación, cada desafío.
Se transforma en una oportunidad para estar presente. Ya no necesitas un maestro externo. Cada momento se convierte en tu maestro. La vida te hablará constantemente. A veces con suavidad. A veces con dolor. Pero si estás despierto, escucharás el mensaje detrás de la forma. El mensaje siempre es el mismo. Despierta. Recuerda quién eres. En algún momento de la vida, todos somos tocados por el sufrimiento. Puede llegar en forma de pérdida, de enfermedad, de traición, de soledad, o simplemente como un cansancio profundo del alma. Y cuando llega, la mente pregunta, ¿por qué me sucede esto a mí? Busca razones, culpables, explicaciones. Pero el sufrimiento, en su esencia, no está ahí para castigarte. Está ahí para despertarte. El sufrimiento es el maestro que nadie quiere, pero el único que todos escuchamos cuando el ruido se detiene. No viene para destruirte, sino para romper lo falso, para mostrarte dónde te estás aferrando, donde te has identificado con algo que no eres. Cada vez que sufres, es porque hay una resistencia dentro de ti. Una parte de tu mente que dice, esto no debería estar pasando. Y esa resistencia es la raíz del dolor. No la situación en sí, sino tu lucha contra ella. La vida se mueve como el río. Tú puedes fluir con él o puedes pelear contra la corriente. Pero solo cuando dejas de luchar, descubres la paz que siempre estuvo ahí. Mira ahora cualquier momento de dolor que hayas vivido. Tal vez una pérdida, una ruptura, un fracaso. Si miras con profundidad, verás que aunque todo parecía derrumbarse, algo en ti permanecía intacto. El mundo exterior cambió, las emociones se movieron. Pero había algo, una quietud silenciosa detrás de todo. Eso es lo que eres. El sufrimiento te obliga a mirar ahí, porque todo lo demás se derrumba. El despertar no elimina el dolor, pero disuelve el sufrimiento, porque el sufrimiento es dolor más resistencia. Y cuando hay aceptación, el dolor se transforma. Se vuelve luz, comprensión, humildad. Cada lágrima que cae conscientemente limpia el alma de identificación. Cada pérdida que aceptas con presencia abre más espacio en tu interior. No temas las pérdidas. Teme más bien la inconsciencia que no te permite ver su propósito. Cada pérdida te acerca a la verdad de que nada te pertenece. Ni las personas, ni los objetos, ni siquiera las emociones. Todo viene y va. Solo la conciencia permanece. Y mientras más te identificas con lo transitorio, más inevitable será el dolor. Pero cuando aprendes a descansar en lo que no cambia, puedes ver cómo todo pasa, sin perderte con ello. El miedo es otro gran maestro. Es una puerta disfrazada. Cada vez que sientes miedo, estás frente a la frontera de tu ego. El ego vive en el control. Quiere saber, quiere prever, quiere tener certeza. Y el miedo surge cuando la vida le muestra que no puede. Por eso el miedo no es tu enemigo. Es el recordatorio de que aún crees ser el que controla. Observa el miedo. Siente su vibración en el cuerpo. Mírala sin nombrarla. Y poco a poco, se transforma. Porque lo que se observa sin juicio, se disuelve. El miedo necesita oscuridad para vivir. La luz de la conciencia lo atraviesa. Y detrás del miedo, siempre hay vida. Una energía pura que ha sido malinterpretada. Cuando la mente deja de resistirla, esa misma energía se vuelve presencia. Se vuelve poder. Se vuelve claridad. La conciencia no teme. Solo la mente teme. Porque la mente siempre proyecta algo que podría perder. Pero la conciencia no puede perder nada. Porque no posee nada. Es libre. Y en esa libertad, el miedo no encuentra dónde anclarse. Si miras tu vida, verás que muchos de tus actos han sido intentos de escapar del miedo. Busca seguridad, amor, control, aprobación. Todo para no sentirlo. Pero lo paradójico es que solo cuando dejas de huir del miedo, descubres lo que hay detrás. Y detrás de él, hay vida. Una vida más grande que tú. Más grande que tu historia. Más grande que tus pensamientos. Cada situación difícil que llega a tu vida es una oportunidad para recordar eso.
no para demostrar fuerza, sino para permanecer presente. Cuando algo duele, no corras. Quédate. Respira dentro del dolor. Permite que te atraviese. Porque lo que resistes, persiste. Y lo que aceptas, se transforma. Incluso el sufrimiento colectivo, el que ves en el mundo, puede ser visto desde la conciencia. Puedes sentir compasión sin perderte en la tristeza. Puedes actuar desde la comprensión. Sin odio, sin venganza, sin división. Ese es el poder de una conciencia despierta. Puede sostener el dolor del mundo, sin volverse parte de él. No confundas aceptación con resignación. La aceptación no dice no puedo hacer nada. Dice veo lo que es, tal como es. Y desde esa visión clara, la acción correcta surge por sí sola. No desde el miedo, sino desde la sabiduría. Cuando aceptas completamente este momento, te alineas con la vida misma. Y en esa alineación, la inteligencia universal actúa a través de ti. No necesitas forzar nada. No necesitas decidir desde la ansiedad. La acción fluye como el río. Natural, precisa, sin esfuerzo. Así comienza la verdadera transformación. No al cambiar el mundo, sino al despertar dentro de ti. Porque cuando una sola persona despierta, su conciencia toca a todos los que la rodean. No a través de palabras, sino a través de presencia. Tu sola calma puede transformar una habitación entera. Tu silencio puede apaciguar el ruido de otros. Tu mirada consciente puede recordarle a alguien quién es realmente. Ese es el poder del despertar. No necesita imponerse. No necesita predicar. Solo necesita estar. Porque la presencia es contagiosa. Y cuando tú estás completamente aquí, otros comienzan a recordar. Así es como la conciencia despierta en la humanidad. Una persona a la vez. Mira el mundo. Mira cómo se mueve. Cómo corre detrás de metas, de guerras, de ideas. Todo lo que ves afuera no es más que la proyección del sueño interno colectivo. La inconsciencia individual se vuelve inconsciencia global. Y el cambio no comienza en los gobiernos ni en los sistemas. Comienza en el silencio de tu propia mente. Despertar no es un acto personal. Es un acto de amor hacia toda la existencia. Cada vez que eliges estar presente, aunque nadie lo sepa, el mundo se vuelve un poco más consciente. Tu silencio es oración. Tu respiración es ofrenda. Tu atención es sanación. El despertar no se trata de ti. Se trata de la vida reconociéndose a través de ti. Por eso es tu máxima prioridad. Porque cuando despiertas, no solo te liberas tú, sino todo lo que tocas. Cuando comienzas a despertar, algo muy profundo cambia, aunque externamente todo parezca igual. El mundo sigue su curso, las personas actúan, hablan, se apresuran, se quejan, celebran, lloran. Pero dentro de ti, hay un espacio. Un silencio que observa todo eso sin perderse en ello. Ese espacio es libertad. Ya no eres arrastrado por cada pensamiento. Ya no te pierdes en cada emoción. A veces la mente aún se mueve con fuerza. Pero tú sabes que no eres ella. Y ese simple reconocimiento cambia todo. Es como si hubieras vivido toda tu vida atrapado dentro de una tormenta. Y de pronto descubrieras que siempre fuiste el cielo. Las tormentas aún pueden pasar. Pero ya no te definen. Ya no destruyen tu paz. Y en esa estabilidad, la vida se vuelve más ligera, más real, más hermosa. El despertar no te separa del mundo. Te une más profundamente a él. Porque ves la unidad detrás de todas las formas. Miras un rostro humano, y detrás ves la misma conciencia que habita en ti. Miras un árbol, y percibes la vida vibrando en su quietud. Escuchas el canto de un pájaro, y reconoces que no es tú escuchando algo afuera. Es la vida percibiéndose a sí misma a través de diferentes formas. Esta comprensión no es intelectual. No puede enseñarse con palabras. Solo puede vivirse. Y cuando la vives, incluso lo más pequeño se vuelve sagrado. El simple hecho de respirar se convierte en una bendición.
beber agua, caminar, mirar el cielo. Todo se llena de una luminosidad silenciosa. La mente dirá, esto es aburrido. No pasa nada. Pero lo que no pasa nada para la mente, para la conciencia es plenitud. El ego necesita drama, necesita movimiento, necesita historia. La conciencia no necesita nada. Está completa en el silencio. Y ese silencio no es vacío, es presencia viva. En ese estado, el tiempo pierde su poder. Sigues usando el reloj, claro. Sigues cumpliendo tus responsabilidades. Pero ya no vives dentro del tiempo. El pasado deja de atormentarte. Y el futuro deja de obsesionarte. Todo se simplifica a este instante. Y este instante, cuando lo ves sin resistencia, es eterno. La mente se mueve en el tiempo. La conciencia vive fuera de él. Por eso el despertar te libera del peso psicológico del pasado y del futuro. No significa que olvides tu historia, sino que ya no te defines por ella. Tampoco significa que no planees, sino que ya no te pierdes en la proyección del mañana. Vives desde un punto inmóvil, desde el ahora, y desde ahí, cada acción es clara. No nace del miedo, ni de la necesidad de validación, sino del simple flujo de la vida. La acción correcta surge espontáneamente, sin esfuerzo, sin cálculo. El hacer se vuelve una extensión natural del ser. Cuando estás presente, ya no actúas para lograr algo. Actúas porque la acción misma es expresión del ser. Lavar los platos, escribir un correo, abrazar a alguien. Todo se convierte en una danza. No hay separación entre quien actúa y lo que ocurre. Todo se vuelve uno. La gente te preguntará, ¿qué hiciste para lograr tanta paz? Y tú sabrás que no hiciste nada. Porque la paz no fue creada, solo revelada. Siempre estuvo ahí. Solo que la mente hacía demasiado ruido para escucharla. Y entonces comprendes algo esencial. No puedes despertar más o menos. Solo puedes reconocer lo que ya es. La mente quiere medir. Quiere comparar su estado con el de otros. Quiere decir estoy avanzando, me falta mucho. Pero la conciencia no conoce jerarquías. El ser no puede fragmentarse. Eres ya lo que buscas. El camino solo existe mientras lo olvidas. Desde ese entendimiento, las relaciones también cambian. Dejan de ser un intercambio de necesidades, para convertirse en un espacio compartido de presencia. Ya no buscas en el otro lo que crees que te falta. Ya no intentas cambiarlo, ni moldearlo, ni dominarlo. Lo ves. Y al verlo realmente, surge el amor. El amor no es una emoción. Es la percepción sin juicios del ser en otro. Es reconocer lo mismo que eres tú, en una forma distinta. Y ese reconocimiento disuelve la separación. El yo y el tú se vuelven nosotros. Y ese nosotros no es dos seres, sino una conciencia reflejándose. Cuando amas desde la presencia, no hay posesión, no hay miedo, no hay dependencia. Solo entrega. El otro puede ir o quedarse. Puede cambiar, puede fallar. Y aún así, el amor permanece. Porque no depende de las circunstancias. Depende del ser. El ego llama amor al apego. La conciencia lo llama a ver. Cuando ves sin querer poseer. Cuando puedes amar sin necesidad de recibir. Ahí florece el verdadero amor. Ese amor no se limita a las personas. Comienza a expandirse a todo. A los animales, a la naturaleza, al silencio, al aire. A todo lo que existe. Porque ya no percibes diferencia entre tú y eso. Esa expansión no necesita esfuerzo. Simplemente sucede. Como la fragancia natural de una flor. En este estado, la vida se vuelve sencilla. No porque todas tus circunstancias sean perfectas, sino porque dejas de exigirle perfección. Ya no peleas con lo que es. Y en esa rendición, encuentras una fuerza nueva. Una fuerza suave, que no necesita imponerse. Una claridad que actúa sin miedo. Porque ya no hay nada que proteger. Eso es lo que significa vivir despierto. No es un estado constante de éxtasis.
sino una profunda intimidad con la vida. Una confianza absoluta en el ahora. Una entrega total al flujo. Y cuanto más confías, más descubres que la vida siempre te ha sostenido. El despertar no te hace intocable, pero te hace invulnerable en lo esencial. Las cosas pueden doler, pero ya no te rompen. Puedes llorar, pero hay algo en ti que sigue sereno. Puedes perder, pero ya no sientes que te falte algo, porque has encontrado el único lugar donde nada puede perderse. El presente. Cada respiración se vuelve una celebración silenciosa. Cada instante es un regalo que no se repite. Y el agradecimiento ya no es una práctica. Es tu estado natural. No porque todo sea perfecto, sino porque ves la perfección en todo. La gratitud surge sola, como una flor que crece en el terreno del silencio. No hay un yo agradeciendo algo, solo la vida reconociéndose en su propio esplendor. Y esa gratitud no tiene palabras. Se siente, se irradia y transforma. Así vive una persona despierta, no como alguien especial, sino como alguien completamente humano, con errores, con momentos de duda, pero con una conciencia tan amplia, que ninguna de esas cosas puede oscurecerla. El ego puede volver, pero ya no puede quedarse mucho tiempo, porque ha sido visto, y lo que se ve, pierde su poder. El despertar no es el fin del viaje, es el comienzo de una nueva forma de vivir. Una vida sin distancia entre tú y la realidad. Una vida donde cada momento es suficiente. Una vida en la que el silencio se convierte en tu hogar. Cuando la conciencia comienza a florecer, también cambia tu relación con la muerte. Ya no la ves como el enemigo, sino como una parte inseparable de la vida misma. Lo que temías como final, se revela como transformación. El ego teme la muerte, porque la percibe como su desaparición. Y tiene razón. Para el ego, morir es el fin. Pero tú no eres el ego. Lo que eres no puede morir, porque nunca nació. La muerte no le ocurre a la conciencia, le ocurre a las formas. El cuerpo, los pensamientos, las emociones, las historias. Todas son formas. Y toda forma, por su naturaleza, es transitoria. Viene, se expresa por un tiempo, y luego se disuelve. Pero lo que la sostiene, la presencia silenciosa detrás de cada forma, permanece. Cuando vives dormido, la muerte es la amenaza constante que lo ensombrece todo. Cuando vives despierto, la muerte se convierte en un recordatorio de la verdad. Te recuerda que nada te pertenece. Te recuerda que todo lo que tienes, incluido tu cuerpo, es préstamo. Y que la única realidad inmutable es la conciencia que observa todo venir y partir. En los momentos más difíciles, cuando algo o alguien que amas se va, puedes sentir la fragilidad de la forma. Y sin embargo, si estás presente, puedes percibir algo más. Una vibración silenciosa. Una sensación de vastedad. Como si lo invisible se hiciera más cercano. Eso es lo eterno asomándose. El velo entre la forma y lo informe se adelgaza. El despertar no te vuelve indiferente ante la pérdida. Sientes el dolor. Sientes la ausencia. Pero ya no te hundes en ella. Porque algo dentro de ti sabe que nada real puede perderse. El amor verdadero no depende de la forma. Y aunque la forma cambie, la esencia permanece. Cuando miras la vida desde esa comprensión, ya no necesitas aferrarte a nada. No por frialdad, sino por confianza. Sabes que todo lo que deba permanecer contigo lo hará. Y todo lo que deba irse te liberará. Así de simple. Así de silencioso. Esa comprensión disuelve el miedo. Porque todo miedo, en el fondo, es miedo a la pérdida, miedo a la muerte, miedo al final. Pero cuando ves que lo que eres no puede tener final, ¿a qué puedes temer? El miedo solo puede existir donde hay apego. Y el apego es un intento de detener lo inevitable. La mente quiere permanencia,
Pero la vida es movimiento. El despertar es aprender a bailar con ese movimiento, sin tratar de congelarlo, sin decir quédate, ni decir vete. Solo ver, solo permitir, solo ser. Y entonces descubres una paz tan profunda, que ya no depende de las circunstancias. No necesitas que nada sea diferente, porque lo que eres está más allá de la diferencia. La conciencia no es buena ni mala. No gana ni pierde. Solo observa y sostiene. Cuando habitas ese espacio, hasta el concepto de propósito cambia. El propósito ya no es algo que la mente inventa, sino algo que la vida expresa a través de ti. Ya no te preguntas, ¿qué debo hacer con mi vida?, sino, ¿qué está pidiendo la vida de mí ahora? Y desde ese silencio, la respuesta surge por sí sola, a veces en forma de acción, a veces en forma de quietud. Ambas son igual de válidas. El verdadero propósito de toda vida humana es despertar. Todo lo demás es extensión de eso. Tus relaciones, tu trabajo, tus desafíos. Todo está diseñado para empujarte hacia la conciencia. Y cuando comprendes esto, dejas de resistir lo que ocurre. Ya no ves obstáculos. Ves oportunidades para recordar. Incluso los momentos más oscuros pueden volverse portales hacia la luz. Si los miras sin juicio, nada está fuera del camino. Nada ha sido un error. Cada experiencia, incluso las que te dolieron más, eran llamadas del ser para que despertaras. Cuando miras hacia atrás con conciencia, ves que todo tenía un propósito perfecto. Cada pérdida, cada espera, cada fracaso. Todos los caminos te trajeron aquí. A este instante, a este silencio, a esta presencia. Y ahora puedes ver que no hay tú y la vida. Solo hay vida, fluyendo a través de esta forma que llamas yo. Y cuando dejas de separarte de ella, el sufrimiento desaparece, porque el sufrimiento nace en la división, y la conciencia es unidad. Cuando vives así, la muerte deja de ser un futuro que temer. Se vuelve una compañera invisible, un recordatorio constante de lo que realmente importa, de la urgencia de vivir despierto ahora, de no posponer la paz, de no posponer el amor, de no posponer la conciencia, porque solo este momento es real. Solo aquí puede florecer el despertar. Muchos esperan para despertar. Dicen, cuando resuelva mis problemas, cuando tenga más tiempo, cuando mi vida esté más tranquila. Pero la vida nunca se detendrá a esperar que estés listo. El despertar ocurre en medio del caos, en medio del ruido, en medio del movimiento, porque no necesita condiciones, solo necesita tu atención. Siente eso ahora. La vida no está allá afuera, no está en tus planes ni en tus recuerdos. Está aquí, en la respiración, en el latido del corazón, en el espacio entre cada pensamiento. Aquí mismo. Siempre ha estado aquí. El despertar no es llegar a otro lugar. Es reconocer que nunca te fuiste, que siempre fuiste lo que buscabas, que la verdad no está en el futuro, ni en algún otro estado, sino en la simplicidad de este instante. Cuando vives así, ya no tienes miedo al final, porque sabes que nada realmente termina. Las formas cambian, pero la esencia continúa. Y cuando llegue el momento de soltar este cuerpo, será como dormir, solo que esta vez no despertarás en el sueño, sino en lo eterno. Hasta entonces, cada respiración puede ser una pequeña muerte, un dejar ir, un rendirse a la hora, porque el verdadero morir no es el del cuerpo, sino el del yo imaginario. Y cuando el yo muere antes de la muerte, descubres lo que los sabios siempre han dicho, que no hay muerte, solo vida infinita moviéndose en diferentes formas. ¿Y si todo lo que has estado buscando ya está aquí? No en un libro, ni en una práctica, ni en el futuro, sino justo ahora, en la quietud que hay detrás de tus pensamientos. El despertar no es algo que alcanzar,
Es lo que sucede cuando dejas de huir del presente. Cuando simplemente te detienes y miras. En ese instante, sin esfuerzo, sin lucha, sin deseo, te das cuenta de que la vida siempre estuvo esperándote. Nada tiene que cambiar para que estés en paz. Solo tienes que reconocer que la paz nunca se fue. El silencio que hay dentro de ti no necesita ser creado, solo recordado. Así que antes de cerrar los ojos esta noche, siéntate unos segundos en quietud. Siente tu respiración. Siente el espacio que hay entre un pensamiento y otro. Y pregúntate, ¿quién soy cuando mi mente calla? Esa pregunta no busca respuesta. Busca silencio. Y en ese silencio, comienza el verdadero despertar. Si estas palabras resonaron en ti, si algo dentro de ti sintió esa quietud, acompáñame en el siguiente encuentro. Suscríbete al canal y sigue explorando este instante, porque en el fondo, el despertar no es una meta, es tu naturaleza recordándose a sí misma.